Hola, ¿qué tal? Buenos días, soy Esteban Venegas y les doy la bienvenida a esta nueva edición de la iniciativa Diálogos para el Futuro de la Educación. El tema que vamos a estar tocando el día de hoy es un tema que consideramos muy importante, sobre todo dado el contexto de la inteligencia artificial que estamos viviendo, ¿sí? El tema es educar con integridad en tiempos de inteligencia artificial. Esta iniciativa es organizada por la Pontificia Universidad Católica del Perú, el Observatorio del Instituto para el Futuro de la Educación del Tecnológico de Monterrey, en México, y el eLearn Center de la Universidad Oberta de Cataluña, en España. Como les decía, el día de hoy, especialistas de estas tres universidades conversarán con nosotros sobre cómo la irrupción de la inteligencia artificial está transformando la educación superior. ¿Sí? Analizaremos los retos que implica esta tecnología para la educación en términos de ética y aprendizaje. Además, también platicaremos sobre las oportunidades que ofrece, ¿sí?, la tecnología, sobre todo para fortalecer la integridad académica, el promover uso responsable de esta tecnología y abrir nuevos caminos hacia una formación más humana y crítica. Por parte del Tecnológico de Monterrey nos acompañan Daniela Gallego, ella es directora de Integridad y Gestión Ética del Tecnológico de Monterrey. Ella coordina a nivel nacional el programa de integridad académica y cuenta con una amplia trayectoria en proyectos internacionales de ética e integridad. Además, ella es miembro del comité directivo del International Center for Academic Integrity y del comité editorial de la revista Integridad Académica de la Universidad Panamericana. Además, forma parte de la Red para la Formación Ética y Ciudadana y de la Red Latinoamericana de Éticas Aplicadas. Desde el otro lado del Atlántico, desde la Universidad Oberta de Cataluña, participa con nosotros Agustí Cerillo, catedrático de Derecho Administrativo. Él ha ocupado cargos de liderazgo en la UOC y actualmente investiga el uso de la inteligencia artificial en la toma de decisiones administrativas. Entre sus publicaciones más recientes se encuentra un trabajo muy interesante sobre la integridad académica en tiempos de la IA generativa. Y finalmente, desde la Pontificia Universidad Católica del Perú nos acompaña María Luisa Benavides. Ella es la jefa de la Oficina de Gestión Curricular y Evaluación. Ella cuenta con una larga experiencia en docencia, gestión académica y consultoría. Actualmente lidera temas relacionados con integridad académica y el uso de la inteligencia artificial generativa en los procesos educativos de su universidad. Como ven, un tema muy interesante, un tema muy relevante, el aspecto ético, el aspecto pues podemos decir más humano, la integridad, ¿sí?, de la inteligencia artificial. Lo escuchamos, pero no es el que está en boca de todos, está más en boga en los aspectos tecnológicos y demás, pero creemos que esto es algo muy importante dado pues la trascendencia de esta tecnología. Así que lo que haremos es yo hacer unas preguntas a los expertos, ¿sí?, cada uno la contestará y estaremos teniendo ahí una rotación y al final tendremos un breve cierre. ¿Sí? De nuevo, bienvenidos, gracias por acompañarnos en estas transmisiones. La primera pregunta, y se la quiero hacer a María Luisa. María Luisa, si eres tan amable, desde tu punto de vista, esta nueva tecnología de la inteligencia artificial generativa, ¿cómo está transformando la docencia universitaria? Y ¿por qué hemos escuchado tanto de la importancia de tener herramientas o protocolos sobre la prevención del fraude académico? Sí, que hemos visto que se ha convertido en un desafío apremiante dado este nuevo contexto. ¿Qué nos dices al respecto, María Luisa? Muchas gracias, Esteban, y un gusto estar en esta conversación. Es decir, bueno, el fraude académico es algo que existe hace mucho tiempo, digamos, quizás antes era pagarle a alguien para que te haga el trabajo, o el plagio que conocemos como una amenaza que ha estado siempre en el mundo académico. Quizás lo que está pasando ahora es que todo esto está mucho más a la mano. La posibilidad de reemplazar la producción de tu conocimiento, la elaboración de un texto, y me refiero básicamente al riesgo de la inteligencia artificial generativa. Yo soy psicólogo educacional, no tengo muchos conocimientos en las precisiones tecnológicas, pero digamos, en la universidad hemos venido reflexionando más sobre esta inteligencia artificial en particular,
Y creo que, claro, esta capacidad que tiene de producir textos, imágenes, datos en general a la mano, inmediatamente, genera una alerta grande en la comunidad académica, porque ahora es mucho más fácil hacer lo que antes quizás era más mediado, ¿no? Y entonces, claro, existen algunas situaciones que se presentan, primero porque los reportes que se piden, algunas soluciones tecnológicas que hacen estos contrastes para ver si los estudiantes usan o no usan inteligencia artificial generativa, no son 100% fiables. Es decir, Sí. siempre se necesita el ojo humano, el ojo de los docentes para poder calibrar y decidir si aquí hay un fraude, ¿no? Por otro lado, se están generando como desconfianzas también, ¿no? Entre el profesor y el estudiante, porque entonces el profesor ya no sabe si realmente los estudiantes son los que han hecho el trabajo o no, pero también los alumnos desconfían un poco a veces de los profesores, porque los profesores pueden usar la inteligencia artificial generativa para producir sus materiales de la clase, pero también para corregir el trabajo de los estudiantes, ¿no? Y creo que hay una cosa que el otro día hablábamos también con un especialista colombiano que señalaba esto y me pareció interesantísimo. Hay una debilitación de la voz del autor, ¿no? O sea, Mm. como, es decir, en el fondo, el hecho de que tú le estés entregando a una inteligencia artificial la responsabilidad de hacer un trabajo por ti, hace que tú debilites tu voz como presencia, pero también tu voz como sello, lo que tú en particular quieres decir, la perspectiva que quieres darle a algo, ¿no? Y claro, eso se hace una y otra vez y se va desentrenando algo que de repente podrías haber entrenado incipientemente en tu etapa escolar, digamos, ¿no? Y que se supone que consolidas en la etapa universitaria y bueno, se va debilitando. Entonces, y bueno, quizás hay otro fenómeno contrario que es el temor total a usar esta tecnología, ¿no? Entonces, como es tan peligrosa, mejor ya ni la uso. Entonces, no sé, se van generando distintos fenómenos, por lo menos esa es la reflexión que vamos teniendo en la Universidad Católica, que hemos puesto esto en debate, ¿no? Y claro, esto presenta grandes desafíos para los docentes, ¿no? En el diseño de los cursos, en el diseño de las evaluaciones y en conocer la propia herramienta o las propias herramientas en sí mismas, ¿no? Sí, 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 no, totalmente de acuerdo contigo, sobre todo el punto del autor. Por ejemplo, veamos el caso de el docente genera el programa de clase, de las asignaturas, la tarea, como decimos aquí, utilizando inteligencia artificial generativa. El alumno lo utiliza para revisar la tarea. Luego el docente otra vez utiliza inteligencia artificial para revisarla. Y entonces entramos en un círculo, Claro, inclusive luego el LMS utiliza todos esos datos para entrenar los modelos de inteligencia artificial generativa. Entonces es algo que tenemos que poner mucha atención. Totalmente de acuerdo contigo, Valeria. Sí, así. sí. No sé, Daniela, desde tu punto de vista, ¿cómo ves todo este tema de la prevención de fraude académico y los desafíos? Sí, gracias. Pues qué debate tan interesante, ¿verdad? Tal y como lo nombrabas, parecía una especie como que al final vamos a estar en un monólogo de la inteligencia artificial consigo misma reportando cosas, ¿no? Eso sería como ya como el absurdo del tema. No, me da mucho gusto escucharlos y estar aquí con ustedes. Muchas gracias por la invitación. La verdad es que antes de pasar al tema de la integridad académica, tú decías cómo está transformando la inteligencia artificial la docencia universitaria. Sí, Y realmente, como saben, estamos en un cambio de época y la inteligencia artificial también se está incorporando en el mundo laboral. En la medicina se usan algoritmos de decisión automatizada, por ejemplo, para tomar decisiones sobre los pacientes. Estaba revisando algunas aplicaciones, por ejemplo, detener a tiempo la cirrosis hepática, poder detectarla, calcular la dosis de medicación después de un trasplante. En el sistema judicial se utilizan algoritmos para ver si una persona va a reincidir o no va a reincidir y entonces si le doy o no permiso para que salga. Se utilizan para dar orientaciones en la extradición de inmigrantes. Entonces, a la par que se está incorporando la inteligencia artificial en el ámbito educativo, se está incorporando en el ámbito laboral. Y eso implica, bueno, un cambio enorme, pero además implica para las universidades el reto de redefinir el perfil del egresado. ¿Cuál es el perfil del egresado y cuáles son las habilidades y conocimientos que tiene que aprender? Y esto exige, aquí en el TEC lo hemos tomado, y como en todos lados, pues con mucha seriedad, porque esto implica un rediseño curricular y que cada área del conocimiento diga
qué herramientas sí y qué herramientas no, o cuáles son los conocimientos generales que tiene que tener un alumno y cuáles son las capacidades y las competencias en las que hay que formar. Entonces, primero hubo el shock, y me imagino que todos tuvieron ese momento ChatGPT, yo lo tuve, que fue en mi mismo momento de MS2, cuando salió la computadora y dije, uy, ya se me nota la edad, pero esa cosa de que le moviste al chat y la cosa empezó a contestar, eso fue como un gran impacto, pero esto implica decir, bueno, ¿y en qué quiero educar? ¿Qué tengo que educar? Y yo creo que esta pregunta es central, ¿no? ¿Cuáles son las competencias? Y se habla mucho de pensamiento crítico, pero yo no creo que es solo pensamiento crítico, es tolerancia a la frustración, es habilidades soft, aprender a gestionar los conflictos, aprender a tener conversaciones difíciles, o sea, todo este fenómeno humano que antes se daba de manera espontánea y que ahora con la intermediación de las máquinas se vuelve cada vez más complejo, ¿no? Entonces, es una pregunta enormemente amplia. Y luego el tema de, bueno, cuando ya voy definiendo qué debo educar, eso implica pues un rediseño de la currícula, pero luego una capacitación de los profesores. Y aquí viene otro tema al que María Luisa hacía mención, y es el tema de cuánto están usando los profesores y los alumnos la inteligencia artificial. Y yo he estado dándole seguimiento a un estudio que se llama Time for Class, que realiza una empresa que se llama Titan Partners, donde está Turnitin, donde está la Fundación Melinda Gates, donde está Macmillan, etcétera. Y ellos miden el impacto en la educación y hacen una encuesta a 3.000 profesores. Y en esa encuesta, en la de 2024, además comparan porque le hicieron 2023, entonces van comparando. Es en Estados Unidos. En esta encuesta, el 59% de los estudiantes son usuarios regulares de la inteligencia artificial, mientras que el 36% de los profesores lo son. Obviamente, estamos cada vez más con nativos digitales y ellos están mucho más habituados a utilizar la inteligencia artificial. 36% de los profesores dicen, nunca he utilizado la inteligencia artificial, frente a un 23% de los estudiantes que dicen que nunca la han utilizado, ¿no? También, ¿para qué la usan y cómo la usan? El estudio señala, por ejemplo, que casi la mitad de los estudiantes utilizan aplicaciones de pago, aplicaciones especializadas, y que el uso que realizan los profesores es más general, es más de herramientas gratuitas, es más de ChatGPT, etcétera. Y con relación a la frecuencia del uso, el estudio dice que va en aumento, y hay una pregunta que le hacen a los alumnos y le dicen, ¿utilizarías la inteligencia artificial aún y cuando estuviera prohibida en tu clase? Y en el 2023, el 29% dijo que sí, que la utilizaría. Ahora en 2024, el 50% dice que la utilizaría. Entonces, esas son las cifras y eso implica un reto enorme para las universidades porque quiere decir, tenemos que formar a los profesores en inteligencia artificial y tenemos que ser claros en relación a eso. No podemos decir, vamos a prohibir el uso porque es un absurdo, pero sí tenemos que decir cuándo se puede usar, para qué se puede usar, cómo se puede usar, qué pasa si la usas cuando no se debe usar. Y eso implica un enorme trabajo. Ya no sé cuánto he hablado, ya voy a cerrar. Pero otra cosa también es que esta parte tenía muchos temas porque esto implica entonces que el profe tiene que rediseñar la clase, rediseñar la evaluación, y el estudio también señala que tanto estudiantes como profesores dicen que han habido un aumento en la carga de trabajo, y eso es interesante, porque yo decía, Dios mío, antes cuando no había internet y uno no estaba localizable, había una diferencia entre lo público y lo privado, entre mi vida en casa y mi vida laboral, y esas diferencias se han borrado. Pero también es curioso que estas tecnologías que en principio vienen a agilizar las cosas terminen generando una carga mayor de trabajo. Entonces, paso a paso, la pregunta del fraude académico. Lo decía María Luisa, es un tema de siempre. Y les quiero contar una anécdota. Había una empresa norteamericana que cotizaba en bolsa, que todavía cotiza en bolsa, que se llama Chegg. Chegg, durante la pandemia, triplicó sus ganancias y tenía más de 70,000 empleados en la India. ¿A qué se dedicaba Chegg? A vender trabajos y hacer tareas de todo tipo, ofreciendo servicios 7/24. Entonces, la demanda está allí. Los estudios que tiene el International Center for Academic Integrity hablan de un porcentaje de copia que va entre el 60 y el 70%. La mayoría de los estudiantes se copian alguna vez durante su vida estudiantil. Y esto lleva a otra discusión mucho más profunda que es, bueno, ¿para qué es la educación? O sea, ¿qué busco yo cuando me estudio? ¿Por qué quiero un título? ¿Qué simulación es esta?
¿no? Y en un libro de Michael Sandel que se llamaba La Sociedad del Mérito, decía es que estamos viviendo en una sociedad de la credencialitis. Todo el mundo quiere un cartón que diga que es doctor y que es máster y que es tal, porque eso le va a permitir subir en la escalera de la movilidad social. Entonces yo creo que aquí hay un cuestionamiento muy profundo que tiene que ver con el sentido de la educación, con las habilidades que queremos desarrollar, con las competencias que queremos desarrollar y con la capacidad de decir, no entiendo, no sé, tengo que volverlo a hacer. No soy perfecto, porque ese es otro efecto de toda esta época en la que estamos viviendo, en el que la vulnerabilidad no tiene un espacio. Lo dejo hasta ahí y luego seguimos. Gracias. No, definitivamente, Daniela, totalmente de acuerdo contigo. Es algo que tenemos que tomar mucho en cuenta. Y fíjate que ahorita le voy a dar la palabra a Agustí. Y Agustí, tu institución está en una situación un poquito distinta al resto de las universidades, el resto del TEC y de la Católica, porque ustedes son pues 100% en línea. ¿Cómo están lidiando con todo esto? ¿Qué retos implica para ustedes este modelo, o para su modelo más bien, esta tecnología? ¿Qué nos puedes contar? Bueno, muchas gracias, Esteban, por la presentación y me alegro de compartir este espacio con María Luisa y Daniela. Efectivamente, en nuestra universidad, al ser una universidad virtual, todas estas cuestiones que ya se han ido planteando generan unos problemas más intensos. Entre otras cosas porque tradicionalmente se ha venido percibiendo que el nivel de fraude académico en las universidades en línea o las universidades virtuales era superior al que se podía dar en las universidades presenciales, ¿no? Si bien cada vez se van publicando más informes que llevan a la conclusión de que no es así, que es una percepción, pero que no se corresponde con la realidad. Pero en cualquier caso, la percepción existe y por lo tanto también es un elemento sobre el que tenemos que tener en cuenta y adoptar los mecanismos para dar una respuesta adecuada, ¿no? Entonces, efectivamente, a mi entender y recogiendo algunas de las consideraciones que hacían anteriormente María Luisa y Daniela, pienso que el reto que plantea la inteligencia artificial en este momento en relación con la integridad académica es importante en la medida en que su uso se está extendiendo de una manera muy fácil, ¿no? Bien lo comentaba Daniela en los datos tanto entre el profesorado como entre el estudiantado. También hay una alta facilidad de uso, ¿no? Un uso generalizado, pero además también es muy sencillo acceder y utilizar estas aplicaciones. Además, tiene un impacto de manera transversal en diferentes tareas vinculadas al proceso de aprendizaje. Y por último, pues también se comentaba, ¿no? Hay una dificultad elevada para poder detectar cuándo se utiliza o no se utiliza, ¿no? Si tenemos en cuenta estas cuestiones y por otro lado también tenemos en consideración de que el uso de la inteligencia artificial generativa pues, permite simplificar muchas tareas, permite potenciar las capacidades de los estudiantes, también del profesorado en el proceso de aprendizaje, pues tenemos la ecuación perfecta, ¿no? Para dificultar, ¿no? Su abordaje y en cualquier caso para dar una respuesta adecuada a los problemas que pueda plantear para la integridad y para evitar el fraude académico. Entonces, retomando la pregunta que me formulabas, Esteban, en el ámbito de las universidades virtuales, efectivamente tenemos un aliado que es el uso intensivo de la tecnología, lo que da unas mayores posibilidades tanto para que los estudiantes como el profesorado hagan un uso adecuado de esta tecnología a la medida en que ya tienen una mayor capacitación en el uso de las tecnologías, como también eventualmente para poder detectar, ¿no? El uso de estas tecnologías por parte del profesorado o también del estudiantado. En cualquier caso, no podríamos considerar que el abordaje tecnológico sería la única respuesta para poder dar, ¿no? Una solución a esta cuestión, sino que, como está ampliamente reconocido, pues debemos combinar, ¿no? De manera complementaria el uso de la tecnología con un replanteamiento, ¿no? Como bien se comentaba anteriormente, del proceso de aprendizaje, ¿no? Y asimismo también con un rediseño del marco de referencia que tengan todos los miembros de la comunidad universitaria en este proceso. En este sentido, probablemente debemos repensar, ¿no? Cómo se
define el rol de los diferentes actores, del profesorado, de los estudiantes, ¿no? Del estudiantado, entendiendo de que precisamente es esta responsabilidad de cada actor lo que debe garantizar la máxima integridad. Por otro lado, también probablemente es necesario repensar cómo se puede estrechar, cómo se puede fortalecer, cómo se puede renovar la confianza entre el profesorado y el estudiantado, que con frecuencia se ve tensionado, ¿no?, por el uso de estas tecnologías en la docencia, ¿no? Y por lo tanto, en cualquier caso, y ya para concluir esta primera intervención, ¿no?, a mi entender, dar una respuesta a la cuestión de cómo abordar la integridad académica en tiempos de inteligencia artificial exige una respuesta sistémica, holística, desde diferentes perspectivas que de manera complementaria permitan dar una respuesta a esta cuestión que tenemos entre manos. Ya, sí, no, totalmente de acuerdo. Todo esto es un fenómeno multicausal. Sí, ya lo comentas, Agustín, y tiene muchas piezas, mecanismos tecnológicos, institucionales, docentes, incluidos padres de familia, ¿no? Y también grados anteriores, ¿no? Porque creo que esto tenemos que empezarlo desde bachillerato, inclusive, ¿no? Entonces, si me podían decir, si nos pueden comentar algunas iniciativas específicas, proyectos que sus instituciones estén llevando a cabo para tomar este tema, para pues tratar de apoyar a todos los actores, cómo los involucramos, etcétera. Daniela, el TEC de Monterrey, específicamente, si nos puedes contar algo que esté haciendo, algunas iniciativas. Sí, bueno, nosotros desde hace tiempo venimos desarrollando el programa de integridad académica, y el programa de integridad académica lo que trata es de construir una cultura de la integridad, y entonces eso implica actuar a varios niveles. Normalmente se considera que la copia es un asunto del estudiante o es un tema que el profesor tiene que resolver en clases y ya está. Y resulta que no se trata solamente de eso, se trata de construir una cultura de la integridad, y Agustín lo decía cómo construir esa confianza. Claro. Y justamente los valores de la integridad o los principios de la integridad pues son el respeto, la confianza, la honestidad, la responsabilidad. Pero ¿cómo hacemos para que esos valores aterricen en la vivencia universitaria? Porque una cosa es decirlos como grandes mensajes que todo el mundo suscribe, y otra cosa es vivirlos. Entonces nosotros, por ejemplo, primero hay como que reinterpretar y que esos valores cobren vida, ¿no? Y quiero hablar de uno, el de la honestidad. La honestidad no solamente es decir la verdad y siempre la verdad y nada más que la verdad, sino también tener el espacio y la posibilidad de hablar de mis vulnerabilidades y de decir, no puedo, no sé, me cuesta, y que haya un espacio para el error en la vida universitaria. Yo creo que esa cultura del éxito nos aleja del espacio del error, que es consustancial a la ciencia, porque si no hay error, no hay ciencia. Claro. Es decir, si yo no hago experimentos y me equivoco y tal, yo no descubro, ¿verdad? La verdad. Entonces se trata de que esos valores cobren vida. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Pues tenemos un programa de integridad académica. Yo no sé si luego vamos a seguir hablando de esto, pero es importante decirlo. O sea, hay una normativa, hay una política de integridad. O sea, no puedo dejar solamente al profesor con la responsabilidad de tú en tu clase debe ver qué vas a hacer cuando el chavo te lleve las tareas en ChatGPT, sino que tiene que haber una política, una normativa en materia de integridad donde se señale qué es la integridad y qué voy a considerar una falta de la integridad académica y qué va a pasar cuando alguien comete una falta de la integridad académica. Porque en nuestras culturas, especialmente latinoamericanas, con estos problemas enormes de impunidad que tenemos, necesitamos construir ese sentido de responsabilidad. Ahora, eso no implica, no nos vamos a ir al extremo del castigo irrestricto, donde, si cometes una falta, te expulso y te pongo la letra escarlata. No, nosotros tenemos distintos niveles de consecuencias cuando un alumno comete una falta. Hay alumnos que cometen una falta y van y toman un curso de integridad. Y entonces entiende por qué tienes que actuar con integridad. Y hay innumerables opciones. O sea, tú le puedes poner un curso, le puedes poner un condicionamiento, puedes poner una nota reprobatoria en la tarea donde se cometió la falta, una nota reprobatoria en la asignatura. O sea, hay cantidad de acciones que se pueden hacer, pero no nos podemos quedar ahí. Además, les damos cursos introductorios a los alumnos sobre qué es la integridad académica en su primer curso, digamos, cuando entran a la institución, qué es la integridad académica, cómo aprendo yo con integridad, firman un código de integridad
y vamos trabajando también con los profesores, capacitándolos, explicando cómo existen esas herramientas. Tenemos comités de integridad académica en los campus que son los que deciden y ven los casos porque queremos llevar un rastreo del estudiante. Si el estudiante comete una falta en primer semestre y comete otra en segundo y comete otra en tercero, el estudiante no está estudiando. Entonces, necesito también tener esa mirada de qué es lo que está pasando. Pero además hacemos acciones, pues, de sensibilización permanentes, de evaluación, de seguimiento y de vinculación con otras instituciones para poder conversar sobre esos temas. El reto de la integridad no cambia, esté o no la inteligencia artificial, el reto de la integridad está ahí. ¿Qué hizo la inteligencia artificial? Hacer que este reto fuera exponencial. Es decir, ahora se presenta el fenómeno en mayor cantidad, con mayor frecuencia, con mayor rapidez y además se puede presentar en casi todo. Entonces, ¿qué se está haciendo en eso en concreto? Pues otra cosa que se hizo fue también los lineamientos para el uso ético de la inteligencia artificial, porque efectivamente, y esos están en línea, abiertos, los pueden consultar, porque efectivamente hay unos riesgos asociados al uso de la IA y necesitamos que los estudiantes sean conscientes de esos riesgos que tienen que ver con el uso de datos personales, que tienen que ver con el respeto a la dignidad de las personas, con qué se graba y qué no se graba, con el uso de voces, con la falsificación de la identidad de las personas, en una cantidad de temas. Entonces ahí pues hay un documento completo de lineamientos para el uso ético de la inteligencia artificial. Pero no solamente eso, o sea, no solamente tener esos lineamientos, sino también qué vamos a hacer cuando hay dudas y se presenten las faltas. Y aquí hay toda una discusión que la proponía María Luisa al principio cuando hablamos de los temas de la evaluación. Miren, el otro día leí un artículo, en Estados Unidos está proliferando enormemente el uso del libro azul para las evaluaciones. El libro azul es el que hace los exámenes escritos. Entonces, hay gente que está volviendo a los exámenes escritos y volviendo a los exámenes orales. Yo creo que hay que hacer un mix. Nosotros en Integridad Académica proponíamos, antes de que saliera la inteligencia artificial, que en lugar de que toda la calificación del curso se vaya a una sola evaluación, hubiera una frecuencia de evaluaciones de muy bajo puntaje que el alumno las pueda volver a tomar para asegurar el aprendizaje y no esa dinámica transaccional que se establece con las calificaciones, ¿verdad? Claro. Entonces, ¿cómo romper esa dinámica? Entonces, hay profesores que están optando por, vale, tú vas a hacer estos ejercicios, los puedes hacer o no con inteligencia artificial durante el curso, pero hay un examen escrito que tiene mucho puntaje. Si en ese examen escrito tú repruebas, pues repruebas la materia. Entonces, en esas líneas estamos trabajando, es decir, seguimos transversalizando la integridad en clase, pero ahora con más herramientas y más elementos en materia de inteligencia artificial. Sí, no, totalmente de acuerdo, Daniela. Y sí, a ver, en realidad es integridad con IA o sin IA, ¿no? Tenemos eso que cuidarlo, pero claro, que ha puesto las cosas un poquito más complicadas. Dado nuestro contexto latinoamericano, comentabas, me gustaría conocer la opinión también de Agustín desde su punto de vista, pues desde Europa, y sobre todo, ¿qué ustedes en la UOC, qué iniciativas, qué mecanismos han diseñado para fortalecer la integridad académica? Bien, en los últimos años se han venido impulsando diferentes iniciativas en el marco del proceso de evolución de nuestro modelo de aprendizaje y en particular de la transición hacia un modelo de evaluación digital. Con lo cual, algunas de las reflexiones que estamos compartiendo hoy aquí y hace un tiempo que las venimos llevando a cabo en nuestra universidad, incluso con carácter previo a la aparición de la inteligencia artificial generativa, ¿no? Con lo cual, en este sentido, digamos que nos ha permitido avanzar en diferentes direcciones, por ejemplo, desde el punto de vista tecnológico, pues incorporando en el proceso de evaluación herramientas que permiten hacer un seguimiento, ¿no? de los estudiantes, una monitorización de su actividad y, por lo tanto, también la posibilidad de poder identificar tecnológicamente si se está haciendo un uso indebido de la tecnología y en particular de la inteligencia artificial generativa, ¿no? También se ha ido avanzando desde una perspectiva más institucional, identificando, ¿no? Cuáles son los principios, cuáles son los valores, en última instancia, cuál es el marco de referencia que debe tener en cuenta tanto el profesorado como el estudiantado en relación con la integridad académica. Y en esta dirección, pues ya se han ido dando algunos pasos para incluir en la normativa de convivencia y en la normativa de derechos y deberes del estudiantado, pues algunas
conductas, ¿no?, que deben pautar el desarrollo del proceso de aprendizaje de los estudiantes y también identificando las consecuencias que puede acarrear el incumplimiento de estas conductas y, por tanto, el régimen sancionador que debe poderse aplicar en el caso de que haya un estudiante con la normativa vigente, ¿no? Y, por otro lado, también se ha intentado avanzar en la línea de la transparencia y la formación, ¿no?, de incluir, por ejemplo, en el plan docente, en cada asignatura, pues de diferentes cláusulas que informan al estudiantado sobre cómo se puede utilizar la inteligencia artificial en aquella asignatura y cuáles son las consecuencias de un uso indebido de la inteligencia artificial en el desarrollo del proceso de aprendizaje. Y también se han ido haciendo actividades de formación, tanto para el estudiantado como para el profesorado, en relación con la inteligencia artificial. Y, por último, también se ha ido avanzando en el desarrollo y en la evolución de diferentes cuestiones más estrictamente vinculadas con el proceso de aprendizaje para poder fortalecer la integridad y, por otro lado, evitar las conductas que puedan enmascarar casos de fraude, ¿no?, como pues, podría ser el de potenciar en determinados casos el trabajo en equipo, como potenciar, por ejemplo, el trabajo de competencias como el análisis crítico, o también el de bascular mucho más el proceso de aprendizaje en la evaluación continua respecto a la evaluación sumativa final, ¿no? En cualquier caso, estas han sido algunas iniciativas que se han ido poniendo en funcionamiento en nuestra universidad en los últimos años, y en este momento se ha abierto un proceso de reflexión y un proceso de análisis para poder desarrollar una hoja de ruta que permita avanzar hacia una mayor integridad en la universidad y de esta manera pues poder encontrar cuál es el equilibrio, ¿no?, entre los diferentes mecanismos que permita dar una respuesta más adecuada al reto de la integridad académica. Porque, si bien es cierto que se han ido impulsando todas estas iniciativas a las que me refería anteriormente, el nivel de percepción de fraude académico y también el número de situaciones irregulares que se han ido detectando, pues se ha ido incrementando en los últimos tiempos y, por tanto, la universidad ha adquirido conciencia de la necesidad de profundizar, ¿no?, en el análisis de la situación actual y, sobre todo, de poder hacer una propuesta coherente e integral de los diferentes mecanismos que se impulsarán en los próximos tiempos para poder dar una respuesta adecuada al reto de la integridad académica. Ya, sí, qué bueno que están teniendo todo este tipo de iniciativas, y sobre todo que lo ven como este enfoque multicausal, ¿no? Y María Luisa, ustedes desde el Perú, ¿qué nos puedes contar? ¿Qué están haciendo desde su institución? ¿Qué mecanismos tecnológicos, institucionales están haciendo para fortalecer, o están utilizando para fortalecer la integridad académica? Bueno, en la misma línea de Agustí y Daniela, la mirada está siendo integral. Hay algunos esfuerzos a nivel institucional que, por ejemplo, han hecho que planteemos también lineamientos sobre la inteligencia artificial generativa, lineamientos sobre el uso de Turnitin, que ahora se ha incorporado a la plataforma que tiene la universidad como oficial para todo el uso de los cursos. Pero además, digamos, hay dos ejes importantes. Uno es la asociación con la integridad académica, que es ineludible. Y la otra idea es que, si bien ya vamos teniendo algunas certezas, esto es un tema que tiene que seguir conversándose, que tienen que abrirse espacios de discusión en la universidad a distintos niveles, y por lo tanto esto es algo que se tiene que seguir construyendo, ¿no? Hemos hecho una primera versión de los lineamientos, pero sabemos que tenemos que ir mejorándolos conforme vaya pasando el tiempo, conforme se vayan adaptando estas ideas genéricas a la realidad de cada disciplina, porque cada carrera va a plantear algunos desafíos distintos del uso de la inteligencia artificial generativa. No es lo mismo la realidad en arquitectura que en derecho, que en literatura, que en las artes, ¿no? En esta universidad tenemos muchísimas carreras de distinta naturaleza. Entonces estamos trabajando de manera articulada desde el vicerrectorado académico y la Dirección de Asuntos Académicos de donde pertenezco,
con la Secretaría Técnica de Asuntos Disciplinarios, que es quien plantea ya una vez que detectamos que hay un fraude, que se tiene que hacer no con un espíritu sancionador, sino formativo, pero siendo claro sobre las consecuencias. También trabajando con el área tecnológica, porque es muy importante entender qué es y qué no es la inteligencia artificial generativa, ¿no? No es una base de datos que te va a dar información, sino es un mecanismo que genera por probabilidades y respuestas. Por lo tanto, tienes que sospechar de alguna manera qué es lo que te va a dar y tienes que ser muy claro con lo que le pides. También estamos trabajando de la mano con el área que forma a los profesores y que capacita para conocer estas herramientas. Y de la misma manera, como señalaba Agustín, estamos trabajando en una escala que permita identificar el uso que se puede dar en los cursos, ¿no? No es lo mismo si yo les voy a pedir a los estudiantes, no sé, que elaboren una comparación de un glosario de términos que existen en la literatura, que existen en la web, en fin, y por lo tanto voy a esperar que haya un alto porcentaje de similitud a que yo les pida que haga algo original, ¿no? Entonces, dependiendo del tipo de tarea, dentro de un mismo curso se puede calibrar el uso que se le va a dar a la inteligencia artificial generativa, ¿no? Entonces, estamos trabajando en distintos planos. Creo que aquí hay muchas cosas que entender, ¿no? Porque parte por cuáles son las razones del uso intensivo. Señalabas, Daniela, que acá hay que siempre pensar en el sentido formativo, ¿no? ¿Para qué formamos? ¿Para qué está la universidad? No es lo mismo usar la inteligencia artificial generativa en el espacio laboral cuando ya desarrollaste capacidades y eres capaz de decir, oye, esta respuesta no me convence o puede mejorar de esta manera, a usarla cuando estás en el espacio formativo, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, se está también hablando de distintos niveles de uso, si son cursos iniciales o si son cursos medios o si son fines de la formación. El equipo, por ejemplo, de profesores que coordinan los cursos de redacción, de investigación, están siendo muchísimo más estrictos con el uso de esto porque estás enseñando a escribir, estás enseñando a citar, ¿no? Entonces ya una vez que pasaste este proceso, ya puedes usarla de otra manera, ¿no? Entonces, pero esto requiere conversaciones al interior de los equipos académicos y también con los estudiantes, ¿no? Hablaban también los colegas de la necesidad de acompañar a los estudiantes en el uso, cuando se les indica puedes usarlo, pero también en la identificación y en el análisis de las respuestas que da, en ser un poco, digamos, cuestionador. Me parece que estoy recordando las mismas discusiones que se generaban, no sé, cuando a los estudiantes digamos, les gustan los videojuegos o estos programas de televisión que siempre uno como adulto mira con sospecha, ¿no? Y dices, bueno, ¿y ahora qué va a pasar? Bueno, y la gran sugerencia es siéntate al lado con los chicos y mírenlo juntos y analicen. Bueno, más o menos por ahí también va esto, ¿no? Creo que se repiten algunos desafíos. También cuando hablaban de la idea de rediseñar los cursos, yo me asusto porque yo pertenezco a oficinas que promueven la innovación y el diseño y el rediseño de los cursos, pero siento que esto es una amenaza constante para los profesores y a veces ya no quieren rediseñar. Pero es verdad. Es decir, si ahora voy a tener que estar seguro si quien escribe es el alumno, voy a tener que regresar a estas prácticas donde en aula pues todos escribimos a mano un rato. Y eso, si yo no lo había previsto en mi diseño original, no había tenido el tiempo, pues voy a tener que buscarlo, ¿no? Entonces, creo que quizás acá la invitación no amenazante, pero siempre alerta es, sigamos pensando como colectivo universitario, como docentes, cómo siempre le vamos a dar la vuelta a estas novedades, en este caso tecnológicas, pero cuando vino toda la formación por competencias no era tecnológica, pero era pedagógica, para encontrarle una salida siempre teniendo el norte claro, ¿no? ¿Qué queremos formar? ¿Cuáles son las competencias que siguen sosteniéndose, no solo en el espacio académico, sino como formaciones, en nuestro caso, humanistas, ¿no? De personas que no solo quieren tener un trabajo, sino que quieren dar un aporte al país y al mundo. Entonces, siempre con ese norte creo que nos puede regresar preguntas hacia la comunidad universitaria y resolverlas a través de lineamientos, guías, documentos de orientación,
campañas comunicacionales con los estudiantes y conversaciones honestas y transparentes, ¿no? Creo que esto de no perder la voz del estudiante o del profesor o de quien está hablando, que no sea reemplazado, sino usar la inteligencia artificial como un apoyo, como un asistente, como alguien que impulsa tu creatividad, que te da ideas cuando ya no estás un poco perdido, etcétera. Eso sí, ¿no? Por lo menos en el campo, digamos, de la generación de textos, ¿no? Sé que en el campo de la ingeniería, por ejemplo, la inteligencia artificial tiene muchísimos más usos, y Daniela, tú también señalabas algunos otros en la medicina, etcétera, ¿no? Por ahí No, va. sí, sí, por ahí va. No, totalmente de acuerdo contigo. Sobre todo, fíjate, leí un artículo recientemente que hablaba de cómo utilizaban herramientas de inteligencia artificial generativa para programar, para hacer programas de cómputo, ¿no? Y el término en inglés que utilizan es vibe coding. Entonces, se apoyan en el uso de la inteligencia artificial para generar el código, pero se estaban dando cuenta que sobre todo esto que mencionabas, María Luisa, de los que empezaban a aprender esto, si utilizaban la inteligencia artificial, más adelante no desarrollaban ciertas habilidades que eran básicas, y en particular todo esto es revisar los procesos que están detrás, cómo depurar el código, etcétera. Entonces se están dando cuenta de que sí son herramientas muy útiles, sí, pero a la vez tienen que ser utilizadas de una manera muy particular, sí, sobre todo en la etapa en la que está el estudiante, ¿no? Entonces, todo lo que me comentan, creo que estamos de acuerdo, sí, que no podemos hacer una prohibición generalizada, ¿no? Esta tecnología, al igual que ahorita me recordaba también cuando fueron todos los cursos masivos en línea, los famosos MOOC. ¿Recuerdan en 2011 que decían que venía un tsunami y que ya se había acabado la educación superior, que nada más iban a quedar 10 universidades y el fin del mundo, ¿no? Casi, casi. Y no, pues aquí estamos, ¿no? ¿Y qué estamos? Pues usamos como una herramienta más de educación a distancia. La inteligencia artificial generativa creo que está aquí también para quedarse, pero es algo que tenemos que usar con cierta responsabilidad en todos los aspectos que estamos teniendo, ¿no? Pero aquí les quiero hacer una pregunta muy puntual para toda la gente que nos ve, que puede estar a lo mejor en situaciones distintas a nuestras instituciones. A lo mejor son instituciones que apenas están revisando todo este tipo de tecnologías. A lo mejor son escuelas en áreas donde todavía esto ni siquiera se ha pensado implementar, ¿no? Ustedes, como saben, en el contexto de América Latina, la brecha digital es enorme, ¿no? Y en el resto del mundo también, pero, y no solo les de conexión, sino de conocer todo esto. Y esto se los planteo para ver si, por favor, nos pueden decir, independientemente del nivel educativo, ¿qué recomendaciones darían para instituciones educativas que apenas empiezan a lidiar con estos temas de inteligencia artificial generativa? Agustín, ¿tú qué les podrías recomendar? ¿Cómo llevar toda esta transición o este uso de tecnologías? Yo creo que la transición pasa por, en primer lugar, informar, ¿no?, sobre qué es la inteligencia artificial generativa y qué usos se pueden dar. Y informar no solo al estudiantado, sino también al profesorado, ¿no?, para capacitarlo, digamos, para poder tomar sus decisiones, y también desde el punto de vista del estudiantado para poder hacer un uso adecuado de esta tecnología. Juntamente a esta información, lógicamente, pues una formación. Y por otro lado, yo creo que también es muy importante ser conscientes de la necesidad de que el proceso no sea un proceso de arriba abajo, sino que sea un proceso participativo. Yo creo que la clave, ¿no?, del éxito de todo lo que estamos comentando esta tarde aquí es que tanto el profesorado como sobre todo el estudiantado participe activamente en el proceso de análisis del contexto y también en el proceso de decisión de cómo se va a abordar aquella situación, ¿no? Porque en última instancia la responsabilidad de la universidad y del profesorado es garantizar la calidad del proceso de aprendizaje, pero también la responsabilidad de cada estudiante es hacerlo con la máxima honestidad e integridad. Y por lo tanto, si la universidad desarrolla, ¿no?, toda una serie de acciones, pero el estudiantado no las percibe como acciones propias en las que debe implicarse, cualquier plan de integridad académica está condenado al fracaso. Por lo tanto, independientemente de los recursos, ¿no?, de que se disponga, independientemente de la ambición que se pueda tener o del impulso estratégico que pueda haber detrás de cualquier iniciativa que impulse una institución universitaria, es muy importante que todos los actores, ¿no?, que todas las
partes de la comunidad universitaria tengan una intervención activa en este proceso. Entender información, por lo tanto, formación y participación serían los tres elementos que deberían caracterizar, ¿no?, cualquier iniciativa para fortalecer la integridad académica. Muy bien, Agustín. Sí, estoy muy de acuerdo, muy de acuerdo. María Luisa, desde tu punto de vista, ¿qué es lo que qué es lo principal que deberían de tomar en cuenta? Creo que esto de tener la integridad académica como un eje nos ayuda a saber que la inteligencia artificial generativa es una herramienta que viene a colaborar, a contribuir, a desestabilizar, a hacernos preguntas, pero que es una herramienta. Es decir, siempre los fines formativos tienen que estar primero, ¿no? Lo otro es que sí hay que generar conversaciones, lo que decía, ¿no? Conversaciones a nivel de las autoridades, a nivel de los docentes, a nivel de los estudiantes, en distintos niveles, porque esto requiere seguir moldeándose. Creo que también es importante, aunque sea poner unas 3 ideas centrales en un lineamiento, o sea, siempre ciertas reglas de juego básicas que después pueden mejorar, pero que nos ponen un poco en la misma línea, nos ponen los límites del escenario en el que nos vamos a mover. Y creo que sí hay que tener en cuenta que me has hecho pensar un poco con la pregunta en estos temas de equidad, ¿no? Es decir, si es verdad que las soluciones gratuitas son distintas que las pagadas y eso también puede generar diferencias en el acceso de los estudiantes y también diferencias en el tratamiento que se le da a la información por la confidencialidad, ¿no? Porque todo lo que se sube a una inteligencia artificial finalmente es de dominio público, entonces hay que tener mucho cuidado con esto, ¿no? O sea, tener un poco esto, el cuidado de qué se sube, por qué se sube, etcétera, etcétera, ¿no? Diría que eso complementando un poco lo que Agustín señaló. Muy bien, sí, totalmente de acuerdo. Ahí también eso hay que tomarlo muy en cuenta, lo de la privacidad y los datos. Y Daniela, de tu parte, ¿cuáles serían tus recomendaciones, queridas? Sí, muchas gracias, qué interesante. Los comentarios que dicen, miren, yo creo que para las instituciones educativas es importante tener clara cuál es su aspiración en materia de integridad académica, qué es lo que aspiran. Nosotros en ese sentido hemos dicho, bueno, ¿qué queremos? Pues que el estudiante sea honesto sobre lo que sabe y lo que le falta por aprender y que tenga la confianza para demostrar esa honestidad, que el estudiante esté en capacidad de tomar decisiones difíciles en situaciones, de tomar decisiones éticas en situaciones difíciles, que pueda establecer acuerdos y cumplirlos, acuerdos en la clase cuando se establecen los acuerdos del examen está al día, esto lo vamos a hacer así, lo vamos a hacer de la otra manera, etcétera. Que el estudiante se vea también como un miembro de la institución universitaria con derechos y obligaciones, o sea, que cada escuela diga cuáles son mis aspiraciones en materia de integridad académica y qué cosas quiero evitar. Nosotros, por ejemplo, ¿qué queremos evitar? El uso acrítico de las herramientas y de la tecnología en general. ¿Qué nos preocupa? Nos preocupa la dependencia, la falta de autonomía, que la persona se vuelva estrictamente dependiente hasta el punto que no conozca su propia voz, porque la voz que conoce es la del ChatGPT. De hecho, ya hay muchos estudios que hablan de que los modelos largos de lenguaje repiten ciertas palabras y que ya en los artículos de investigación empiezan a verse frecuentemente esas palabras porque son las de los modelos largos de lenguaje y eso es una pérdida de diversidad humana tremenda. Entonces, que genere su propia voz, que sea capaz de entender que su información personal es delicada. O sea, ¿qué cosas tiene que saber en esa relación con la inteligencia artificial? Que no puede dar información de manera indiscriminada, no solamente personal, sino de la propia institución, que la inteligencia artificial se equivoca, que alucina, que comete errores, que tiene que tener ciertas habilidades para organizar la información, para estudiar, y que nosotros consideramos trampa el hecho de que se entregue un trabajo en nombre mío cuando ese trabajo no lo hice yo. Entonces, yo creo que las escuelas tienen que definir qué queremos, cuáles van a ser nuestros límites, cuáles van a ser nuestros puntos. Otro consejo muy importante, no le dejen el tema, como decía María Luisa, solamente al profe en la clase. Tiene que haber, ella decía, un lineamiento, sí, tiene que haber una postura institucional. ¿Cuál va a ser nuestra postura institucional? ¿Y qué puede hacer un profesor cuando se encuentra frente a una falta a la integridad? Porque es un momento muy delicado.
Es un momento muy delicado donde el profesor toma una decisión y a veces no solamente se le echa al alumno, o sea, el alumno le protesta, pero a veces le protestan los otros alumnos, a veces son los papás de los alumnos y entonces tiene que haber una solidaridad colectiva, o sea, el profesor tiene que saber que hay un respaldo y que la institución está apostando por una educación en integridad y no por tener alumnos y alumnos y alumnos, sino por educar en integridad. Entonces tiene que haber una normativa y tiene que haber un cierto acuerdo entre los profesores también sobre lo que van a hacer para que no sea una decisión en soledad. Y luego, también el enfoque se recomienda que sea formativo. O sea, no es que eres malo, malo, malo porque cometiste una falta. No, el tema de la integridad no es un tema de buenismo, ni un tema de candidez, es un tema de inteligencia. ¿Por qué yo quiero formar en integridad? Porque yo quiero gente que sepa de lo que está hablando, porque yo quiero confiar en los profesionales, porque quiero que cuando me opere el médico no se equivoque de vena y que cuando me den la casa, que la casa no se caiga y que yo pueda confiar en la ética de los profesionales. Entonces, es un asunto de inteligencia porque yo necesito construir una sociedad confiable y ahí están los grandes retos, ¿verdad? Con las voces imaginarias, con las caras imaginarias, con esta que tú abres el YouTube y te aparecen 300 cosas. Yo que soy de Venezuela y que todo el tiempo estamos oyendo noticias, pues ya digo, esto no es verdad, es que esto no sé si es verdad. Entonces hay una cantidad de cosas que ni abro, ¿verdad? Pero que los alumnos tengan esa conciencia de lo importante que es construir la ciencia y la educación siempre han sido espacios no de certeza, de espacios de honestidad sobre la falta de certeza. Entonces, creo que las escuelas tienen que decir qué queremos, qué podemos hacer con lo que tenemos. Y, y eso no solamente se decide, como decía Agustín, de arriba abajo, eso es un proceso participativo, ese es un proceso donde tienen que estar los estudiantes, donde tienen que estar los profesores, pero que urge, ¿verdad? Porque necesitamos que las nuevas generaciones confíen en sí mismos, confíen en sí mismos, en sus capacidades y se den permiso para equivocarse. Sí, sí, no, Daniela, totalmente de acuerdo contigo y sobre todo también yo creo que no hay que caer en ese solucionismo tecnológico, ¿no? Que tratar de aplicar una solución para un tema tan complejo como la utilidad de aplicar cosas o para mejorar la educación, aplicar a rajatabla la inteligencia artificial generativa, sea como sea, no, veamos el contexto, veamos por qué no necesariamente tiene que ser una solución tecnológica a los problemas que está adoleciendo en nuestro contexto educativo, etcétera, ¿no? Es una herramienta más, es una herramienta de esto en nuestro arsenal para el docente como institución, etcétera, pero sí lo vemos a veces un poquito como ya lo aplíquenlo, porque si no, se van a quedar fuera y muchas veces no estamos viendo el contexto que en realidad podría ser, la solución puede ser cualquier otra. En fin, yo les agradezco muchísimo, ya estamos sobre el tiempo, no sé si les gustaría hacer a lo mejor alguna referencia sobre cómo ven el futuro de la inteligencia artificial generativa y con esto nos despediríamos. Por favor, quien guste, que se imaginan que va a ser estos impactos, que se tendrán, si nos lo pueden comentar, se los agradecería. ¿Quién gustaría empezar? Yo no lo sé, yo siento mucha más incertidumbre que en otras épocas, ciertamente. O sea, sí siento que la velocidad a la que estamos yendo con estas soluciones es muchísimo más grande, bueno, como el mundo en general está moviéndose a una velocidad mucho más grande, los fenómenos sociales, lo que estamos viviendo a nivel político, etcétera, todo está conjugado, ¿no? Y la tecnología no escapa a ese ritmo. Entonces yo veo incertidumbre, pero bueno, vivir en la incertidumbre es una de las grandes competencias a las que supuestamente estamos cada vez teniéndonos que formar y formar a los estudiantes. Sí. Creo que se trata de, sí, acercarse a la tecnología para no sentir que es una ola que me come, sino que yo estoy encima de la ola y estoy surfeando con ella. Y creo que necesitamos conversar, insisto, creo que lo he dicho más de una vez, creo que necesitamos acercarnos como seres humanos que estamos usando esta herramienta, tratando de entenderla, tratando de ver cuáles son sus usos. Esto que señalabas al final, Daniela, me parece muy, muy importante. Hay una desconfianza de las propias capacidades de los estudiantes y por eso prefiero entregar una cosa bien hecha a decirla yo, pero más o menos, y eso hay que combatirlo, porque estamos en espacios formativos de personas, ¿no? De personas y en su plenitud de capacidades y sus potencialidades. Entonces creo que es insistir en ese vínculo humano que nos hace estar en espacios formativos y que eso sea aquello que nos siga teniendo como bandera en medio del mar de incertidumbres, ¿no?
Muy bien, María Luisa. Agustín, ¿tú cómo ves? ¿Qué nos puedes decir sobre el futuro? ¿Cómo ves? Para concluir, yo creo que coincidimos en que tenemos un gran reto entre manos, un reto que es complejo, que tiene diferentes visiones y lecturas y que, por lo tanto, eso nos exige abordarlo de una manera colectiva, con una implicación activa de todos los colectivos implicados. También siendo conscientes, como hemos tenido oportunidad de ir comentando a lo largo de este diálogo, con una visión holística que no solo espere que la tecnología nos resuelva el problema, sino que también debemos repensar cómo venimos haciendo las cosas. Probablemente la mejor manera de empezar a abordar este reto, ¿no?, que tenemos entre manos es volver a los fundamentos, ¿no?, de la universidad y de la docencia universitaria y recuperar, ¿no?, los valores que hemos ido comentando de la responsabilidad, de la honestidad, de la integridad, de la confianza, ¿no? Y a partir de aquí ver cómo pues esta nueva situación en la que nos encontramos y todas las posibilidades que ofrece la inteligencia artificial generativa pues impacta respecto a estos valores para a continuación pues abordar, ¿no?, los mecanismos que puedan fortalecerlos y por lo tanto pues dar una respuesta adecuada a este reto complejo que, como decía, tenemos entre manos. Muy bien, muy bien, muy bien. Y Daniela, por último, tu visión. Gracias. Pues yo creo que estoy con María Luisa cuando le preguntabas cómo vemos el futuro. Harari decía que es la primera vez en la historia de la humanidad que no sabemos, que no vamos a poder vislumbrar cómo va a ser la vida dentro de 20 años, ¿no? Los cambios son radicales, nosotros estamos en medio de una revolución, estamos en un cambio de época y yo creo que es en medio de un enorme optimismo tecnológico, pero a la vez en un momento que exige un ejercicio muy profundo de nuestra capacidad crítica, reflexiva e intelectual. ¿Por qué? Porque necesitamos definir qué es aquello valioso que necesitamos que se mantenga. Y aquello valioso que necesitamos que se mantenga, pues tiene que ver con esas capacidades soft de los seres humanos que tienen que ver con la compasión, con la tolerancia a la frustración, con la confianza, con el saber escuchar al otro, con el poder coordinar la acción en comunidad, con el poder aceptar la diversidad. Todos estos son, o sea, este momento nos plantea la necesidad de definir qué valores valiosos queremos mantener y con los que queremos seguir caminando en el futuro. ¿Qué contribuye a eso? Espacios como estos diálogos donde nos podemos contar que en España, que en Perú de mi corazón, que quiero enormemente a Lima y también a España, que está pasando en cada una de nuestras latitudes, cómo lo estamos viviendo. Hay estudios muy interesantes. Ahorita yo estoy fascinada con La generación ansiosa, que es un libro más para adolescentes, pero son los impactos de los teléfonos celulares en los adolescentes. Y lo interesante es que los impactos están replicándose en todas las latitudes, ¿no? Entonces creo que tenemos problemas comunes y que estos espacios de conversación y de reflexión son fundamentales. Creo que la universidad no se va a acabar porque se necesitan instituciones que sigan certificando el saber y la calidad y que pues tenemos mucho trabajo por delante para asegurar que formamos profesionales críticos, hábiles técnicamente, pero éticamente responsables. Esto me parece fenomenal, Y sí, espacios como esto, que ya llevamos 6, 7 años haciéndolo, creo que son espacios donde son de mucha importancia. Podemos llegar a muchísima gente y compartir todas esas ideas, todas esas experiencias que, como bien decía Daniela, pues creo que las compartimos todos y todos los países, ¿no? Con sus variaciones, obviamente, pero sí aplica para todos. Les agradezco muchísimo su tiempo, les agradezco muchísimo su conocimiento, sus ganas por tratar de enfrentar estos temas tan complicados, encontrarles la solución, encontrarles cómo aplicarlos de manera. Gracias por su tiempo de nuevo. Y a los que nos están viendo pues gracias también por verlos. Nos seguiremos viendo este tipo de transmisiones. Muchísimas gracias y que tengan un buen día. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias. Gracias.